Buenas tardes. Seguimos dentro de la Feria Internacional de Ornitología de Extremadura. Estas sesiones de arte y naturaleza que estamos desarrollando en FIO 2021. Y en esta ocasión vamos a parar en esa hermandad que tenemos con Portugal, que he querido representar con esta imagen junto a João Mendes, que es la persona que nos acompaña, para poder dialogar con él en relación a los proyectos de las distintas disciplinas artísticas que están integradas en la naturaleza en ese país vecino que es Portugal. Buenas tardes, Joao. Hola Raúl, buenas tardes. Joao es doctor en Historia, es licenciado en Artes Visuales, tiene un amplio recorrido tanto dentro del mundo de la docencia como de la museología. Ha trabajado en el ámbito de la arqueología, cosa que sigue haciendo y publicando textos científicos, es artista plástico. Creo que podemos definir a Joao como un hombre renacentista. Su dimensión también a nivel de escritura ha hecho que recorra más de 30 libros de su mano, pasando por la historia del arte, el ensayo, el teatro, la ficción o la poesía. En la actualidad es el jefe de la División de Cultura y Artes de Oeiras. Tiene a su cargo el Palacio del Marqués de Pombal y el Centro de Arte Contemporáneo de Algés, Fábrica de la Pólvora, pero también ha peregrinado, ¿no? Profesionalmente en el Museo Arqueológico Municipal de Fundao, así como en el Museo Regional de Guarda. Ese recorrido ha hecho que los equipos que ha dirigido sean reconocidos con los premios como el mejor museo nacional, en el caso de Fundao, el premio a la mejor revista científica portuguesa por Euróbriga, premios a los mejores servicios educativos nacionales, el mejor proyecto internacional con el simposio de Guarda, con el SIAC, uno de los elementos en el que nos vamos a parar. Creo que debemos empezar seguramente por donde nos conocimos, porque el diálogo sea más fluido, y es en la población de Guarda, una población hermosa, perimetral a la Sierra de Astrela, al Parque Natural, donde me contaste cómo tuviste que redibujar la cultura de esta urbe a través de las artes y integrarla, esta dimensión cultural, esta dimensión artística, también en el patrimonio natural, tanto de la ciudad como de los municipios que estaban alrededor. Cuéntanos un poco este periplo, este esfuerzo que tuviste que desarrollar. Bueno, antes de más, muchas gracias por esa generosa introducción. Bueno, y contestando a tu pregunta, cuando me invitaron a director del Museo Regional de Guarda, una ciudad donde yo había nacido, pero no estaba viviendo ahí, una de las cosas que he constatado es que a nivel cultural Guarda era muy conservadora, o sea, tenía unos parámetros culturales muy buenos, claro, pero no estaba abierta la comunidad a otras propuestas que no fueran las más clásicas o aquellas que se encuadran en una visión del museo como un, no un depósito, eso, no, pero algo un poco más pasivo, algo un poco más alejado de la población. O sea, las personas iban una vez al museo y ya está. Muchas veces preguntaba a las personas, yo he ido una vez hace muchos años, pero nadie cambió por ser. Y la idea era que las personas pudieran frecuentar el museo como un espacio más de sus casas. Sintieran esa necesidad, porque cambiábamos siempre el lenguaje museológico, teníamos una oferta expositiva variada, un calendario, y el elemento que estaba en falta, o sea, el arte contemporáneo,
pienso que fue un instrumento para llegar a las personas y después a la naturaleza. Y pensé, ¿cómo las personas no van al museo? Va al museo a la calle. Y por eso el simposio no es una cuestión de democratizar la cultura, porque eso no es posible, porque cada uno tiene que tener una idea, aunque sea partícipe de la cultura comunitaria, tiene que tener una idea construida por sí mismo de esa misma cultura, pero que pudieran eh, de algún modo entender que los parámetros de la cultura son casi infinitos y tenían que estar abiertos a nuevas aportaciones y nada mejor que ver, cuando vemos una obra contemporánea terminada, no vemos el proceso. Y el proceso es tan importante como la obra terminada. O sea, los errores, aquello que vamos modificando, la mudanza del proyecto para la exclusión final. Y las personas pudieran percibir que aquello no se hace de una manera, vamos, un poco liviana, pero todo obedece, sea arte contemporáneo o arte gótico, arte renacentista, todo se hace de acuerdo con un proceso, todo se hace pensando y en articulación con el entorno. Y pienso que ha resultado bien las ediciones del simposio. Han tenido siempre personas en diálogo con los artistas, algunas incluso ayudaban, otras las escuelas se constituyeron colaboradores de los artistas. Ellos iban al café y estaban con los ciudadanos de guarda, podrían hacerles preguntas. Y como era internacional, la experiencia también fue muy rica porque eran siempre un total de 15 países, o sea, también estamos promoviendo la multiculturalidad. Y fue sobre todo eso. Me ha gustado ese planteamiento que haces de el proceso, ¿no? Parece que siempre buscamos el destino y olvidamos el camino, olvidamos el tránsito. No he dicho de Joao, que es un ornitólogo aficionado y apasionado, le gusta de las aves y de hecho le he visto algunas de sus obras plásticas vinculadas a las aves y he podido compartir, de hecho, ruta por el Mondego con él viendo mirlos acuáticos y otras especies. Y me ha llamado la atención que, al igual que yo, tienes unas plumas de aves a tu espalda que no dejan de ser esa metáfora, ¿no? de la cultura. Cuando hablas del simposio del SIAC, eh, es necesario que se entienda todas las disciplinas que se trabajan, es decir, porque es una actividad multicultural, no solo en el sentido de distintos países, sino también del entendimiento de esas culturas de los distintos países y del entendimiento de la naturaleza en esos distintos países, porque se ve reflejado en la obra. Cuéntanos un poco ese programa rico que teníais, esa ocupación de un edificio abandonado que se integra y que recupera vida y se integra en el paisaje y que permite dar cabida a estas lecturas, ¿no? Por ejemplo, tan transfronterizas, ¿no? Bueno, el simposio, como había dicho, es el Museo de la Calle. Y para que las personas también entiendan que lo que es importante en un museo no es lo que está en la vitrina, sino quien mira la vitrina. Y si esas personas no están ahí, ¿qué sentido tiene tener un museo abierto? Que las personas entiendan que todos los espacios, si son pensados, si son meditados, pueden acoger arte, pueden acoger cultura. O sea, esta apropiación por los espacios improbables, esta fotografía es del último simposio de un cine-teatro que estaba cerrado hace más de 30 años y hablamos con los propietarios porque es propiedad particular y hicimos ahí gran parte de las actividades que van desde la poesía visual, la escultura, la pintura,
el grabado, la fotografía, y después siempre con oficinas, con talleres de lo que los artistas impartían a los más jóvenes o a quien quiera. Y este diálogo con los espacios y las personas que miraban aquel espacio como un monte de basura, pero a partir de ahí reconstruyeron sus memorias. Había muchas personas, yo he visto aquí mi primera película, yo he venido aquí con mis abuelos. Todo este diálogo era importante para entender que el arte puede ser el hilo conductor de sí mismo, Sí, sí. reencontrarse, repensar su posición ante el mundo, porque la cultura es eso, ¿no? Reflexionar el yo, eh, el entorno y los demás. Y pienso que ha resultado bien, porque las personas estaban siempre en diálogo con los artistas, tuvimos presentaciones de libros, recitales de poesía, los artistas, los pintores estaban pintando, los escultores estaban esculpiendo en el exterior o entonces en la plaza de la catedral. Y el objetivo era este. Después hemos puesto esculturas, que Guarda tenía solamente, salvo algunas excepciones, esculturas muy clásicas, y tener elementos contemporáneos en los jardines, en los espacios donde hay ese arte más serio, ese arte más clásico, ¿no? Para que invitar a las personas a que puedan tocar a las esculturas y en entorno de natural, mejor las personas, por todas las razones, ecológicas, claro, pero también de la salud, de ocupación del espacio y aprender en el espacio urbano, el espacio urbano como lectura para cada uno de ellos. Y, y después proporcionar el contacto con nombres de las artes que se ve que ellos ven en la tele, en la prensa, pero no pueden hablar de tú a tú con ellos. Y es esta no democratización, vuelvo a decir, pero esta aproximación entre el arte, el artista y también no voy a decir el espectador, el partícipe de la obra como persona que incorpora en sí mismo el arte, yo pienso que ha sido algo un poco conseguido, sí. Mira, según estabas reflexionando, estaba pensando en que muchas veces los espacios para la exposición artística se quedan cortos, es decir, hay más artistas y más obra que espacios para exponer. El hecho de que las obras salgan a la naturaleza permite que las galerías sean infinitas, siempre con el tacto, con la delicadeza y siendo conscientes de la fragilidad del lugar al que van. Es decir, no todo vale en este sentido. Y estaba escuchándote con interés cuando hacías referencia a que los museos a veces se quedan como entes pasivos donde se va una vez y ya, y el museo tiene que estar vivo. Algo muy parecido ocurre con los centros de interpretación de la naturaleza, las casas de los parques naturales y nacionales, en los que hay una exposición sobre el espacio al que se va una vez, por lo menos el vecino, y muchas veces el turista, y no es recurrente, a no ser que haya una exposición que de alguna manera genere esa atracción. Y yo creo que las artes generan una sensibilidad, generan muchas sensibilidades distintas dependiendo de las disciplinas que trabajemos. Cambio el discurso y me parece interesante el reflexionar del hecho de llevar estas obras pictóricas, estas obras escultóricas, estas disciplinas artísticas a los espacios donde se habla solo de naturaleza, a los centros de interpretación de la naturaleza o a los parques naturales en las casas del parque. ¿Cómo ves tú esta posible confluencia? Bueno, es una confluencia muy enriquecedora, pienso yo, como propuesta, porque además de haber
aquí una mezcla cultural y disciplinar. Y como decías, es una manera de llamar la atención para cuestiones que se remiten para un plan mucho más amplio, como sea el ambiente, la biodiversidad, que es un tema que para muchos eh, está solamente destinado a unos cuantos, los científicos, a algunas personas, pero por la cultura, si ellos tienen contacto y entran en ese mundo por la cultura, ganan mucho más confianza para conocer, para interesarse y después para hacer de eso una causa, ¿no? Y es ambivalente, o sea, los beneficios son para el arte, pero también para la naturaleza, para la ecología. Y pienso que el arte es un buen pasaporte para divulgar la naturaleza, el respeto por la misma y al mismo tiempo valorizar el arte, porque con un entorno que tiene otra propuesta disciplinar, sea ornitológica, biológica en general, también enriquece la arte, claro. Fíjate que tú lo llevaste a la práctica de una manera excepcional. ¿Cómo pasas de esta propuesta de las artes en la ciudad de Guarda, de 42.000 habitantes, de más de 42.000 habitantes, lo llevas a una aldea dentro del Parque Natural de la Serra da Estrela, una freguesía de Guarda que es Vilasoeiro? Y todo lo que acabas de contar lo terminas plasmando en esa propuesta de distintas disciplinas en este rincón, un rincón en el que el paisaje es aldea y la aldea es paisaje, porque todos los materiales son nobles, solo hay piedra, solo hay madera. Es un conjunto vilasoeiro tremendamente armónico dentro de este parque natural. Y llevas algo que me encantó y que has estado contando antes, llevas artistas, haces residencia de artistas para que convivan temporalmente o de manera más prolongada en los pueblos y que surja ese diálogo entre el artista y el vecino del pueblo. Porque cuando tú de repente le colocas una nutria como mural o le colocas un Martín Pescador, enseguida va a surgir un diálogo, ¿no? Del recuerdo, del por qué. Mm, Cuéntame un poco esa hazaña tuya de llevar esta parte de las artes a una aldea de lo que diríamos la Iberia vaciada, ¿no? Sí, no. Tienes razón. En primer lugar, la región de Guarda es una región que ha perdido mucha población. Alguna se ha ido a la ciudad, otra a la capital y otros a los destinos de inmigración en Europa y también en los antiguos, en las antiguas colonias portuguesas. Y te digo, lo que más satisfacción me ha dado el SIAC en sí, el simposio en sí, con estas ediciones, sino llegar a un punto en que por sí mismo él se afirmaba. Y ahora el arte tenía otra misión, no solamente desacralizar el arte, como aconteció en Guarda, y desacralizarla en el sentido de sacarla de las vitrinas. Ahora, lo importante, lo que me parecía que era importante, era que el arte también llevar a las personas a los sitios que dejaron por todas las razones y comprensibles razones. Y pienso que paulatinamente eso va a ocurrir. No se trata ya del Lendart, o sea, las inquietaciones que había de un Richard Long, un Robert Smithson, no es eso, no es el horror a las tecnologías, no es eso. Es simplemente hacer las paces armónicas con la naturaleza. O sea, por el arte, nosotros no vemos la nutria así, pero la población la ve, sabe. ¿Quién va ahí esporádicamente? Claro que no la puede ver.
pero la población o quien quede ahí algunas horas, algunos días, sí que puede ver y puede descubrir las especies ornitológicas y otras especies que existen. Y fue una manera, como te decía, de que la propia población, que son 20 personas, población residente habitual, también tuviera conciencia de su propia riqueza, su propia, que la tiene, pero a veces el arte necesita hacer este pequeño milagro también de descubrir, de que las personas se descubran a sí mismas. Yo te agradezco mucho, Raúl, por tu uh, amistad, también en el sentido que estás siempre con entusiasmo, estás siempre queriendo hacer del arte no una disciplina elitista, sino una disciplina accesible a todos. Y en Bielsuero tú fuiste muy importante porque en estas cosas muchas veces nos sentimos alguna soledad de, bueno, que acaba por ser natural, pero ni siempre es muy aceptable. Y tú fuiste un compañero fenomenal. Me acuerdo cómo surgió la idea de la nutria después de una ida al río. Y ahí hacemos también el cruce disciplinar, o sea, cerca de Vilasoeiro pasa el río Mondego, es el río de Camões, no es un río ibérico porque nace aquí cerca y después la Foz es en Figueira da Foz, pero hay toda una correspondencia con el país hermano que es España. Y es siempre puesto un diálogo ibérico porque si hay especificidades culturales, claro que las hay, pero hay mucho en común. Y pienso que todos tenemos a ganar si hacemos las cosas entre Portugal y España. Aquí pusimos también las varias disciplinas, la música clásica, la poesía, los recitales, la fotografía, las pinturas murales y hemos también, yo podría decir que cuando terminamos, esa foto es Raúl, el poeta salmantino Raúl Vacas leyendo su poema en el fluviario de Vilasoeiro, perdón, en que los poetas van a recitar sus poemas en el agua, en el río Mondego, el río que cantó Camões, y hay un momento de unión, pienso yo, única, porque la cultura hace lo que la política no hace, o no logra hacer. Y es verdad, nadie se sentía de Portugal o de España. Aquel era un momento único, no, nadie estaba preocupado si se hablaba castellano o portugués. Lo que era importante es que nos entendiéramos y estuviéramos en convivio. Y eso ocurrió. Me acuerda mucho una frase de Unamuno que decía que encontró un amigo suyo una vez en Salamanca y decía, hablamos de esto, de aquello, de Dios y del mundo, de los hombres, de la felicidad, de la tristeza, y al fin del día habíamos hecho un Bilbao más grande. O sea, nosotros hemos hecho una Vilasoeiro ibérico en aquel momento, pero no se sabe no era intención saber si aquello estaba dirigido a los poetas, a los biólogos o a los artistas. No, aquel era un momento de compartir emociones y compartir expresiones. Sí, así fue. Sí, me parece que fue un momento único. Sí, mira, tengo una imagen que me encanta porque hay tres poetas y coincide
Uno de ellos es Duende Josele, un poeta extremeño muy reconocido a nivel nacional, pero evidentemente en Extremadura, que además nos cantó en el agua y nos quedamos fascinados. Y está María Ángeles López, una de las mejores poetas en lengua hispana, que curiosamente dedicó un poema al vencejo cuando estábamos allí en el agua, y por eso pongo las coincidencias de un extremeño y de un ave del año, porque María Ángeles se adelantó porque este año el ave del año de la Sociedad Española de Ornitología es el vencejo, y ahí confluye el extremeño, el vencejo, y fíjate, en el pecho de la otra poeta, de Maribel, está lo que tú elegiste como logotipo del encuentro de las artes, que fue un helecho, los Munda Regalis, el helecho real, que de hecho está en la parte de la izquierda de la imagen donde se sonríe María Ángeles, el helecho está justo detrás, es una especie con un grado de protección muy alto, y tú convertiste el helecho en el símbolo, ¿no? de Vilasoeiro. Creo que fue un ejemplo y es un ejemplo de todas estas circunstancias. Quiero ir un momento hacia atrás, con el permiso de los que nos ven, porque quiero destacar que Vilasoeiro está unida con una hilvanadura, con una urdimbre, está unida con Salamanca, está unida con la isla del Soto, está unida con nuestra finca a través de estas hormigas de coral corona, estas esculturas que se colocaron en Vilasoeiro, que recientemente se ha colocado en la isla del Soto, y que ella ha llamado Matildas, Matildas en homenaje a todas las científicas a las que no se ha reconocido su visibilidad y su trabajo a lo largo de los años. Queremos que estas hormigas sigan siendo el ejemplo de unidad, de trabajo en común, esa cooperación que decías de la que salimos todos beneficiados. Y sí quiero hacer mención a un hecho que has sacado que me parece muy importante, y es que los vecinos, a través de las artes, de estas artes, revalorizaban su patrimonio natural. Eran conscientes cuando veían que aparecían en las obras parte de su flora o parte de su fauna, decían, igual es que tiene bastante importancia estas especies dentro de lo que es nuestro patrimonio como parque natural de la Sierra de la Estrela. Quería destacar ese hecho. Y aquí solo una metáfora que creo que fue muy importante cuando presentamos junto con Joaquín Araujo el libro Herbario Sonoro, en el que yo traje agua de España, traje agua del río Tormes y la volqué sobre el río Mondego, porque era la manera de establecer esa urdimbre, ¿no? Con esta cantimplora de caballería hecha de mimbre, hecha de sauce, que tiene más de 100 años y que quería que de alguna manera significara esa unión secular de las aguas y de las culturas. A partir de aquí, tú has continuado con esta intención, con este espíritu, y lo quieres llevar este año al lugar donde ahora estás trabajando, en Oeiras, la segunda ciudad más grande de Portugal después de Lisboa, y lo haces confluir en la sal, esa nueva intención de seguir hablando de arte, de naturaleza y de literatura. Cuéntanos por dónde van las líneas de la sal. Bueno, la sal o el sal El sal, exacto. va a ser implementado en un complejo que corresponde a una antigua fábrica de pólvora que tiene un pequeño museo, pero la idea es que como el entorno hace parte del complejo, o sea, tiene otros edificios, tiene 3 restaurantes, tiene talleres de algunos artistas, hay una pequeña librería y como pertenece al municipio de Oeiras, la idea es que podamos musealizar el complejo, no solamente desde el punto de vista tradicional, sino todo el complejo, como digo, o sea, bajo el binomio arte-naturaleza, hacer un nuevo discurso museológico, una nueva sintaxis artística para la fábrica y poder, con las varias disciplinas,
de artes, de literatura y de ambiente, poder crear momentos de fruición, pero también de conocimiento, tanto a nivel artístico, literario, como biológico. La fábrica tiene un pequeño parque natural, pequeñito, pero tiene muchas especies ornitológicas. La fábrica tiene una carga un poco pesada porque fue una fábrica de pólvora y alejar un poco esa carga con una musealización que sea obviamente compensadora de una carga más negativa que pueda tener. O sea, se la relaciona, cuando hablan de la fábrica de la pólvora, hasta se la relacionan con la guerra, con las armas. Y ahora lo que queremos es, históricamente sí, y el museo está datado, el museo está fechado, el museo tiene una cronología, pero la nueva musealización tiene otra. Esa no, pues, no está como corresponde a la propia humanidad. O sea, no termina cuando has cerrado la fábrica, no. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer y hemos lanzado el desafío a varias personas, desde luego a ti, a la Fundación Tormes también, pero también a la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, porque vamos a tener también aquí un centro de grabado. Y yo quiero que la temática de los cursos que van aquí a ser ministrados sea el arte y la naturaleza. Y que una persona pueda venir aquí a los sábados, los domingos, con sus hijos, no solo para correr, para hacer ejercicio, no solo para llevar a los niños al parque infantil, no solo para ir a comer al restaurante, pero también a frecuentar los percursos temáticos, las obras de arte, los talleres que impartimos, que vamos a impartir aquí. O sea, tornar el complejo de la fábrica de pólvora un complejo que está de vuelta a las personas, a la comunidad, que sea de la comunidad. Sí, te quiero hacer dos preguntas breves más y cerramos este diálogo. Y una es esta visión que hemos comentado más veces, tú y yo, de la cultura y las artes en la naturaleza como inversión económica, no como gasto. Es decir, invertir en cultura permite un desarrollo económico. Creo que todo el mundo es consciente que todos estos eventos, todos estos acontecimientos atraen muchísima gente, atraen turismo, atraen visitantes de manera constante. Nosotros hemos sido testigos cuando hemos ido. Y a veces esa percepción de la cultura e incluso de la conservación de la naturaleza se entiende o se percibe por parte de la sociedad como un capricho. Y creo que realmente es una potente herramienta, ¿no?, de desarrollo económico. ¿Ves esta dimensión también reflejada en tu día a día? Claro, eh, estas manifestaciones atraen mucha gente, pero lo atraen con autenticidad. O sea, no van porque es un espectáculo, sino porque ellos hacen parte de la oferta, ¿no? Hacen parte, ellos entienden, llegando aquí, que ellos son personajes vivos de este escenario, ¿no? Y, y todo esto atrae, claro, mucha gente, pero trae desarrollo económico, claro que sí. Yo me acuerdo que en Guarda, en el tiempo del simposio, los hoteles, y Guarda no tiene muchos hoteles, es una media ciudad que tendrá 6 hoteles por ahí, y estaban todos Todos. Uh-huh. lotados, sí. Y aquí no hay un hotel muy cerca, el hotel más próximo es Sintra. Eh, También hay junto a la playa de Oeiras, sí, sí, pero incluso estamos buscando maneras de satisfacer esa necesidad. O sea, y
el facto de existir aquí un simposio de arte, ambiente y letras, puedes desarrollar aquí todo este entorno también tiene una población que bueno, es considerable, pero no es tan expresiva como eso. Pero obviamente que la cultura tiene esa capacidad de desarrollar. Es un desarrollo diferente, pero tiene esa capacidad de desarrollar económicamente. Y además es sostenible y por eso es ecológico y tiene una aportación de futuro, pienso yo. Perfecto. Para que la gente se oriente geográficamente, Oeiras colinda con Lisboa, es decir, acaba Lisboa y empieza Oeiras, y Oeiras está en la perimetría del Parque Natural de Sintra Cascais, es decir, salimos de Oeiras y nos metemos en esa espectacularidad de este parque natural, donde además existen jardines históricos de unas dimensiones de integración de todas las disciplinas increíbles, incluida una de tus obligaciones, por decirlo de alguna manera, que es el Palacio del Marqués de Pombal, donde la jardinería es de una riqueza absoluta. Quiero que te despidas con una reflexión en la que juntemos como ocurre en esta imagen, dónde acaba el arte, dónde empieza la naturaleza, porque realmente no sabemos dónde acaba una y dónde acaba la otra, y que nos invites a todos a recorrer esas actividades esas propuestas tan interesantes del sal, ¿no? En Oeiras. ¿Te parece? Y pegando un poco de la última vez que hablamos de estos temas que son nuestros, la relación del hombre con la naturaleza ya sabemos que es plurimilenal. O sea, el hombre del Paleolítico ha tenido una relación con la naturaleza de identidad. Y el arte surge exactamente en el Paleolítico y en Europa, además, y en Europa, con una relación con la naturaleza. O sea, hoy se sabe que los grabados del Paleolítico, los caballos, los auroques, eh, las cabras, era una relación de identidad. O sea, no era tanto aquella idea que se tenía en los años 80, 70, 80, que era para, de alguna manera, promover la cazada del día siguiente, o sea, tenía algo mágico. Eso sí que tiene mágico, pero de identidad, porque ellos admiraban profundamente la belleza de un auroch, de un caballo, y por eso lo representaban, porque representaban la naturaleza, que era un reflejo de sí mismo. Y vimos que los grabados del Coa, además de grabados, también tenía color, porque se ha descubierto ahora que los grabados eran todos pintados. Imaginarse ese paisaje es un simposio, es una exposición al aire libre, es algo de maravilloso. Y, o sea, es la cueva de Lascaux al aire libre, con sol. Y eso es la primera manifestación del hombre, es de la relación del arte con la naturaleza. Antes del lenguaje hay este lenguaje de relación con la naturaleza. Yo pienso que tenemos que recuperar el hilo perdido, como decía Edgar Morin, y recuperarlo está en nosotros mismos. O sea, si como se piensa que fue el hombre de Neandertal, el neandertalensis, quien ha inventado el arte, porque el sapiens tenía más vocación para la tecnología, por eso los bifaces y la industria lítica del sapiens es tan avanzada y de los hombres de Neandertal no tanto, porque el neandertalensis ha desarrollado su emotividad, su componente emotivo, y lo ha
plasmado en el arte, sobre todo en el arte. Y a veces pienso que en la bifurcación humana del sapiens, neandertalense, sapiens sapiens, si nosotros descendiéramos solo del neandertalensis, probablemente no íbamos a la luna, probablemente yo no estaba hablando contigo, Raúl, aquí por internet, pero también no había Auschwitz, pero también probablemente no había el COVID, probablemente no había muchas de las cosas que hicimos muy mal. Vamos a repensarlo y vamos a ver lo que podremos hacer para retomar el camino perdido algures a unos 20.000 años atrás. Muy bien, pues muy tremendamente agradecido, Joao. Como siempre digo, también por tu esfuerzo de hablar castellano, algo que siempre nos debemos recriminar, ¿no? Los españoles de no hablar portugués. Agradecido de que estés en este seminario de arte y naturaleza de la Feria Internacional de Ornitología y agradecido también de tu entusiasmo y contagioso y sosegado, porque tienes una mezcla muy interesante de impulso a la hora de hacer cosas, de siempre estar ocupado haciendo cosas, pero haciéndolas con tu sosiego, con tu ritmo, que parece que tienes capacidad para todo y tiempo para todo y sobre todo para compartirlo con nosotros. Muchas gracias y espero que nos podamos encontrar en breve. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.